El gran error del miércoles de ceniza que muchos cometen sin saberlo. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de reflexión, penitencia y preparación para la Pascua. Sin embargo, muchos lo viven de manera superficial, como si fuera un simple rito más, sin comprender la profundidad y el llamado que encierra este día. En lugar de aprovechar esta oportunidad para acercarse a Dios, reflexionar sobre su propia fragilidad y buscar una verdadera conversión, muchos caen en el error de reducirlo a una costumbre, un gesto vacío o, peor aún, una muestra de religiosidad que puede estar desconectada del verdadero significado espiritual. ¿Pero qué es lo que realmente representa este día? ¿Por qué la Iglesia impone ceniza en la frente de los fieles? Y, sobre todo, ¿qué error tan grande están cometiendo sin darse cuenta? El miércoles de ceniza no es solo el primer día de la Cuaresma. Es un recordatorio poderoso de que la vida en la tierra es pasajera, de que todos volveremos al polvo, pero también de que Dios nos da la oportunidad de transformar nuestro corazón y preparar nuestra alma para la eternidad. Cuando el sacerdote dice, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, o arrepiéntete y cree en el Evangelio, no lo hace para que simplemente aceptemos una imposición simbólica, sino para que tomemos acción y vivamos una verdadera conversión interior. Sin embargo, muchos creyentes cometen un error que puede hacer que este día pierda todo su valor. Se enfocan en la apariencia externa de la ceniza, en mostrarla a los demás o en cumplir con la tradición sin reflexionar sobre lo que realmente significa. Se ha vuelto una costumbre para muchos asistir a la iglesia, recibir la ceniza y luego continuar con su día como si nada hubiera pasado. Algunos incluso se preocupan más por tomarse una foto con la marca en la frente que por preguntarse si su corazón está realmente dispuesto a cambiar. Este es el gran error, recibir la ceniza sin conversión, sin arrepentimiento sincero y sin una verdadera disposición a vivir la Cuaresma con el propósito que tiene. La ceniza en sí misma no tiene poder, no es un amuleto ni un sello de superioridad espiritual. Es un signo de humildad, un llamado a recordar que nuestra vida es breve y que nuestro destino final depende de cómo nos acerquemos a Dios. Si el miércoles de ceniza se convierte en un simple acto exterior, en una tradición sin compromiso espiritual, en un gesto que se hace por costumbre sin meditar en su significado, entonces se ha perdido completamente su propósito. Por eso, es fundamental preguntarnos, ¿estoy viviendo este día con un corazón contrito y arrepentido, o simplemente estoy siguiendo una tradición sin entenderla? No basta con recibir la ceniza. No basta con mostrarla en la frente. No basta con cumplir con la tradición. Este es un día para detenernos, hacer un examen de conciencia y tomar la firme decisión de cambiar aquello que nos aleja de Dios. Es un día para recordar que la conversión no es un acto de un solo momento, sino un camino de vida. Quien entiende verdaderamente el sentido del miércoles de ceniza no se preocupa por si la ceniza es visible o no, no busca la aprobación de los demás ni lo convierte en un símbolo vacío. Más bien, lo asume como el inicio de un viaje espiritual, un compromiso profundo de volver a Dios con un corazón sincero y humilde. La pregunta es, ¿lo estás viviendo de la manera correcta? ¿O estás cometiendo el error de convertirlo en un simple ritual sin impacto real en tu vida? El significado profundo del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza no es solo el primer día de la Cuaresma, es una invitación directa a la conversión, un recordatorio de nuestra fragilidad humana y un llamado a la humildad ante Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones, se ha reducido a un simple acto simbólico, a un ritual externo que muchos cumplen sin comprender la profundidad de su significado. Este día nos confronta con una realidad que muchas veces evitamos: nuestra vida terrenal es pasajera. La ceniza que se nos impone en la frente es un eco de la verdad que se encuentra en el Salmo 103, 15-16. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y deja de ser, y su lugar no la reconoce más. Es una llamada de atención para que no vivamos con apegos mundanos,
sino con la conciencia de que nuestra verdadera patria es la eternidad con Dios. Pero más allá de recordarnos nuestra mortalidad, el miércoles de ceniza es un símbolo de arrepentimiento. Desde tiempos bíblicos, la ceniza ha representado el dolor y la contrición de aquellos que buscan la misericordia divina. En el libro de Esther, al enterarse del decreto que amenazaba con la destrucción de su pueblo, Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se vistió de saco y ceniza, Esther 4:1, un acto que reflejaba su angustia y su dependencia total en Dios. De la misma manera, cuando nos postramos ante el Señor con un corazón sincero, reconociendo nuestros pecados y clamando por su perdón, hacemos de este día un verdadero punto de partida hacia una vida renovada. El miércoles de ceniza nos introduce en la Cuaresma, un tiempo de purificación en el que la Iglesia nos llama a la oración, el ayuno y la limosna. Pero, ¿qué sentido tendría privarse de alimentos o dar a los demás si nuestro corazón sigue endurecido? El profeta Isaías denuncia la hipocresía de aquellos que practican rituales sin una conversión real. ¿No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Isaías 58, 6. Con estas palabras, Dios nos muestra que la verdadera penitencia no es un acto externo, sino un cambio profundo en nuestra forma de vivir. Lamentablemente, en la actualidad, muchos reciben la ceniza sin un verdadero compromiso con su significado. Algunos lo ven como una tradición que hay que cumplir, sin reflexionar en la transformación interior que debe acompañarlo. Pero la ceniza por sí sola no tiene poder. No es un simple adorno ni una costumbre sin trascendencia, es una señal visible de una disposición interior, un grito silencioso que dice: Señor, reconozco mi debilidad y quiero regresar a ti. Cuando el sacerdote impone la ceniza y pronuncia las palabras arrepiéntete y cree en el Evangelio, no está haciendo un acto vacío. Nos está recordando que la conversión es urgente, que no podemos postergarla. Nos invita a abandonar el pecado y a tomar en serio nuestro camino de fe. Jesús mismo nos advirtió que el arrepentimiento es necesario para recibir la vida eterna. Si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. El significado profundo del miércoles de ceniza no se encuentra en la ceniza en sí, sino en la decisión que tomamos en nuestro corazón. Podemos recibirla año tras año y seguir viviendo igual, o podemos aprovechar este momento para comenzar un camino real de transformación. Dios nos llama a regresar a Él con sinceridad, y este día es el inicio de esa respuesta. La pregunta es: ¿lo tomaremos en serio, o lo dejaremos pasar como un simple rito más? El origen de la imposición de ceniza. La imposición de ceniza en la frente de los fieles no es un invento reciente ni un simple rito sin fundamento. Es una práctica con raíces profundas en la historia del pueblo de Dios, un gesto que ha trascendido los siglos y que sigue vigente porque encierra un mensaje poderoso de arrepentimiento, humildad y conversión. Desde el Antiguo Testamento, la ceniza ha sido un signo de duelo, penitencia y súplica ante Dios. Cuando el justo Job fue confrontado con la grandeza del Creador y su propia pequeñez, exclamó: «Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, 6. No era una simple acción externa, era la expresión visible de una transformación interior, de un corazón que reconoce su fragilidad y su necesidad de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Israel, tras haber pecado y alejado su corazón de Dios, se humilló para buscar su misericordia. Los hijos de Israel se reunieron con ayuno y vestidos de cilicio, y con tierra sobre sus cabezas. Nehemías 9:1. La ceniza, mezclada con la tierra, simbolizaba la condición humana, seres hechos del polvo que dependen enteramente de su Creador para recibir el perdón y la restauración. El uso de la ceniza no se limitó al pueblo judío. En la iglesia primitiva, aquellos que habían cometido pecados graves y querían reconciliarse con Dios debían hacer penitencia pública.
Se vestían de cilicio, se cubrían de ceniza y se arrodillaban en la entrada de la iglesia como signo de su arrepentimiento. Este acto no era un castigo, sino una oportunidad de renovación, un camino para restaurar su relación con Dios y con la comunidad de los fieles. Fue en el siglo VI cuando esta práctica comenzó a extenderse de manera más estructurada. El Papa Gregorio Magno, entre los años 590 y 604, consolidó la costumbre de iniciar la Cuaresma con la imposición de ceniza, recordando así la necesidad de la conversión y la preparación espiritual para la Pascua. Más adelante, en el siglo XI, el Papa Urbano II estableció formalmente el miércoles de ceniza como el inicio de la Cuaresma en toda la Iglesia. Desde entonces, esta práctica ha perdurado, recordándonos año tras año el llamado a volver a Dios con un corazón sincero. Una de las tradiciones más significativas es el uso de las cenizas provenientes de los ramos benditos del Domingo de Ramos del año anterior. Esto tiene un simbolismo profundo. Los ramos que en su momento fueron signo de victoria y júbilo al recibir a Cristo como Rey, ahora son reducidos a ceniza, recordándonos la fragilidad de la gloria terrenal y la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Así como el pueblo aclamó a Jesús y luego muchos de ellos lo abandonaron en la cruz, así también nosotros somos llamados a reflexionar sobre nuestra fidelidad a Dios y nuestra necesidad de conversión. El miércoles de ceniza no es, por lo tanto, una simple tradición sin sentido. Es una práctica con raíces en la historia del pueblo de Dios, un recordatorio de que la vida es efímera y que solo en Dios encontramos sentido y salvación. Cuando recibimos la ceniza, no es un acto superficial, sino una oportunidad para tomar en serio nuestro camino de fe, para reconocer nuestra necesidad de Dios y comenzar una transformación real. La pregunta es, ¿verás la ceniza como un simple gesto externo o permitirás que este símbolo te lleve a un cambio profundo en tu vida? Errores comunes que los fieles cometen en este día. El miércoles de ceniza es un día profundamente significativo en la vida cristiana. Sin embargo, a lo largo del tiempo, muchas personas han caído en errores que desvirtúan su verdadero propósito. En lugar de ser un momento de conversión y humildad, para algunos se ha convertido en un simple ritual sin compromiso espiritual, en una práctica vacía o incluso en un acto de vanidad. Pero, ¿cuáles son estos errores y por qué es tan importante evitarlos? Uno de los errores más frecuentes es convertir la imposición de ceniza en una simple tradición sin un sentido profundo. Hay quienes acuden a la iglesia solo porque es lo que se hace cada año, sin reflexionar en lo que significa recibir la ceniza. Se acercan al altar, inclinan la cabeza y luego continúan con su vida como si nada hubiera cambiado. Pero Dios no mira los gestos vacíos, Él examina el corazón. En el libro de Amós, el Señor reprende a su pueblo por cumplir con los rituales sin verdadera conversión. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas y no me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Amós 5, 21-22. Dios no se agrada de las prácticas externas si no van acompañadas de un cambio interior. Otro error es ver la ceniza como un símbolo de exhibición. Algunos la reciben con la intención de que otros la vean, como si fuera una insignia de piedad. Se preocupan más por mostrarla que por vivir su verdadero significado. Pero Jesús nos advierte contra esta actitud. Cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para ser vistos por ellos, de lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. La ceniza no es un distintivo de santidad ni una marca para demostrar cuán religiosos somos. Es un recordatorio de nuestra pequeñez y de nuestra necesidad de Dios. En contraste, hay quienes cometen el error opuesto, recibir la ceniza y luego apresurarse a borrarla, como si sintieran vergüenza de su fe. Les preocupa lo que otros puedan pensar, temen el juicio de sus compañeros de trabajo, amigos o incluso familiares. Pero Jesús fue claro cuando dijo, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. No se trata de presumir la ceniza, pero tampoco de esconder nuestra fe. Si realmente comprendemos su significado, la llevaremos con humildad y convicción. También es un error pensar que la ceniza tiene un poder en sí misma. Algunas personas caen en la superstición, creyendo que recibir la ceniza las protegerá o les dará bendiciones especiales. Pero la ceniza no es un amuleto ni una garantía de salvación. En realidad, es un recordatorio de que lo importante no es el símbolo en sí, sino la conversión del corazón. Como dice el profeta Oseas, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Finalmente, uno de los errores más graves es recibir la ceniza sin un verdadero compromiso con la Cuaresma. Muchos acuden a la iglesia ese día, pero no hacen nada para prepararse espiritualmente para la Pascua. Siguen con su vida sin cambios, sin oración, sin ayuno, sin un esfuerzo real por acercarse a Dios. Pero el miércoles de ceniza es el inicio de un camino, no un evento aislado. Dios nos llama a un tiempo de renovación, a revisar nuestra vida y a decidirnos por una conversión auténtica. El problema no está en la ceniza, sino en cómo la vivimos. ¿La recibimos como un simple gesto vacío o como un llamado a transformar nuestro corazón? La diferencia entre ambas actitudes es la que marca el verdadero sentido del miércoles de ceniza. La pregunta es, ¿vas a cometer estos errores este año, o vas a aprovechar esta oportunidad para acercarte verdaderamente a Dios? Explicación bíblica del uso de la ceniza. La práctica de la imposición de ceniza no es una invención humana ni una mera costumbre eclesiástica, tiene raíces profundamente arraigadas en la Escritura. Desde tiempos antiguos, la ceniza ha sido un símbolo poderoso de humildad, arrepentimiento y dependencia total de Dios. En la Biblia, vemos cómo los siervos de Dios utilizaron la ceniza en momentos de crisis espiritual, cuando reconocían su pequeñez y la necesidad de volver al Señor. En el libro de Jonás, cuando el profeta anunció la inminente destrucción de Nínive, la respuesta del rey y del pueblo fue inmediata: se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Jonás 3:6. Este acto no era un simple gesto externo, sino una expresión profunda de conversión y súplica por la misericordia de Dios. Y el resultado fue extraordinario: Dios vio su arrepentimiento y perdonó la ciudad. La ceniza también aparece en el libro de Daniel, cuando el profeta, al ver la desobediencia de su pueblo y el castigo que caía sobre ellos, se postró ante Dios en oración: me volví al Señor Dios, buscándole en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. Para Daniel, la ceniza no era un símbolo vacío, sino un signo visible de su disposición interior a rendirse completamente ante Dios y pedir perdón por los pecados de su nación. Esta práctica también se encuentra en el libro de Lamentaciones, cuando el profeta Jeremías describe la angustia del pueblo de Israel tras la destrucción de Jerusalén. Los ancianos de la hija de Sión se sientan en la tierra en silencio, echan polvo sobre su cabeza y se ciñen de cilicio. Las doncellas de Jerusalén bajan su cabeza hasta la tierra. Lamentaciones 2:10. La ceniza aquí representa el dolor profundo y la necesidad de redención. Desde el punto de vista bíblico, la ceniza es un recordatorio de la realidad más cruda del ser humano: somos frágiles, débiles y dependemos enteramente de Dios. En el Génesis, tras la caída de Adán y Eva, Dios les recuerda esta verdad fundamental: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta misma expresión es la que hoy escuchamos al recibir la ceniza en nuestra frente, un recordatorio de que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestro destino final no está aquí, sino en la eternidad con Dios. Sin embargo, la ceniza no solo habla de nuestra mortalidad, sino también de la esperanza en la misericordia divina. En el libro de Job,
después de haber pasado por el sufrimiento más intenso, cuando finalmente reconoce la grandeza de Dios y la fragilidad de su propia existencia, exclama: «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza», Job 42, 6. Y en ese momento, Dios lo restaura y lo bendice más de lo que jamás había sido bendecido antes. La imposición de la ceniza en la Iglesia Católica no es, por tanto, una práctica sin fundamento. Es una continuación de una tradición bíblica que nos invita a la conversión genuina, a reconocer nuestra fragilidad y a volvernos a Dios con un corazón sincero. No se trata de un mero símbolo externo, sino de un llamado poderoso a vivir con la conciencia de que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios, y que nuestra única esperanza está en Él. Cada vez que la ceniza toca nuestra frente, deberíamos recordar estas verdades eternas, que somos polvo, pero que en Cristo tenemos la promesa de la vida eterna, que somos frágiles, pero que en la misericordia de Dios encontramos restauración, que somos pecadores, pero que siempre tenemos la oportunidad de regresar a los brazos del Padre. La pregunta es: ¿recibirás la ceniza como un simple gesto más o la aceptarás como un recordatorio de tu llamado a la conversión? La relación entre el miércoles de ceniza y la Cuaresma. El miércoles de ceniza no es un evento aislado dentro del calendario litúrgico, es la puerta de entrada a un periodo de profunda transformación espiritual, la Cuaresma. Este día marca el inicio de un camino de preparación que nos conduce hacia la Pascua, el acontecimiento central de la fe cristiana. No se trata solo de recibir la ceniza como un gesto simbólico, sino de entender que con ella iniciamos un tiempo de purificación, arrepentimiento y renovación interior. La Cuaresma es un tiempo de 40 días que nos recuerda el ayuno de Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. Lucas 4, 1-2. Así como Cristo se retiró al desierto para prepararse espiritualmente, cada cristiano es llamado en la Cuaresma a entrar en su propio desierto espiritual, alejándose del ruido del mundo y enfrentando sus propias luchas interiores. El número 40 en la Biblia tiene un significado profundo. No solo representa los días de Jesús en el desierto, sino también los 40 años en los que el pueblo de Israel caminó por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, Éxodo 16:35. Fue un tiempo de prueba, purificación y dependencia total de Dios. La Cuaresma es ese mismo proceso, un llamado a dejar atrás lo que nos aparta de Dios y a caminar hacia una vida nueva, sostenidos por la fe. El miércoles de ceniza, al recordarnos que somos polvo y al polvo volveremos, nos impulsa a mirar más allá de lo terrenal y a centrar nuestra mirada en la eternidad. Nos invita a hacer un alto en el camino, a reconocer nuestras faltas y a disponernos para vivir este tiempo con sinceridad. Pero este día solo tiene sentido si entendemos que es el inicio de una preparación, un llamado a vivir los próximos 40 días con un corazón dispuesto al cambio. Uno de los pilares fundamentales de la Cuaresma es el ayuno, y su significado va mucho más allá de la simple abstención de comida. En la Biblia, el ayuno siempre ha estado relacionado con la conversión y la búsqueda de Dios. En el libro de Job, el Señor dice: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento». Joel 2:12. No se trata solo de privarnos de algo, sino de vaciarnos de lo innecesario para llenarnos de Dios. El ayuno debe ir acompañado de oración y caridad, convirtiéndose en un ejercicio de entrega total a Dios y al prójimo. Otro aspecto clave de la Cuaresma es la oración. Jesús nos enseñó que no se trata de hacer largas oraciones para ser vistos por los demás, sino de entrar en lo secreto de nuestro corazón y hablar con el Padre. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:6. La Cuaresma es un tiempo ideal para fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración sincera,
buscando no solo pedir, sino escuchar su voz. Pero quizás el aspecto más olvidado de la Cuaresma es la caridad. A veces creemos que con el ayuno y la oración es suficiente, pero la verdadera conversión siempre se traduce en obras. La limosna y el servicio a los demás son parte esencial de este tiempo de gracia. En el libro de Tobías se nos dice, es mejor la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Tobías 12:8. Un corazón que busca a Dios debe volverse generoso, compasivo y solidario con quienes más lo necesitan. La relación entre el miércoles de ceniza y la Cuaresma es clara. Este día nos marca el inicio de una travesía espiritual que nos llevará a la Pascua. Si lo vivimos con superficialidad, si recibimos las cenizas sin compromiso, habremos desperdiciado una gran oportunidad de crecimiento. Pero si lo tomamos con seriedad, si permitimos que este tiempo de oración, ayuno y caridad transforme nuestro corazón, entonces llegaremos a la Pascua renovados, listos para celebrar con gozo la victoria de Cristo sobre la muerte. La Cuaresma es un regalo, un tiempo de gracia para acercarnos a Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recorrer este camino con sinceridad, o dejaremos que pase como un periodo más del año sin ningún impacto real en nuestra vida? Creencias erróneas sobre el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es un día de profundo significado espiritual, pero a lo largo del tiempo, ha sido objeto de muchas interpretaciones erróneas. Algunas personas lo ven como una simple tradición sin sentido, otros lo consideran un acto meramente externo, e incluso hay quienes lo critican sin comprender su verdadero significado. Pero, ¿qué hay detrás de estas ideas equivocadas y cómo podemos aclararlas desde la fe y la Escritura? Una de las creencias erróneas más comunes es que la imposición de ceniza es un rito vacío o innecesario. Se argumenta que este gesto no aparece de manera explícita en la Biblia y que, por lo tanto, no tiene fundamento. Sin embargo, si analizamos la Sagrada Escritura, encontramos numerosas referencias al uso de la ceniza como signo de arrepentimiento y conversión. Desde el Antiguo Testamento, la ceniza ha sido utilizada por los fieles como un símbolo de humillación ante Dios. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de sus pecados y buscó la misericordia divina, se postró en oración y se cubrió de ceniza. El profeta Jeremías lo expresa de manera contundente: «Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, haz duelo como por hijo único, llanto de amargura». Jeremías 6:26. Este versículo muestra que la ceniza no es un simple símbolo sin significado, sino una expresión visible de la conversión interior. Otra creencia errónea es pensar que la ceniza tiene un poder especial o que es un amuleto de buena suerte. Algunas personas caen en la superstición, creyendo que recibir la ceniza traerá bendiciones o los protegerá de los males del mundo. Pero la ceniza en sí misma no tiene ningún poder sobrenatural. Es un recordatorio de nuestra condición humana y de la necesidad de volver a Dios. La verdadera transformación no ocurre por el acto de recibir la ceniza, sino por la disposición del corazón. Dios no se complace en signos externos si no van acompañados de un cambio real en la vida de la persona. En el libro de Miqueas, el Señor deja claro que lo que realmente desea de nosotros es la conversión auténtica. ¿Qué pide Yahvé de ti? Solamente que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. También hay quienes piensan que el miércoles de ceniza es una práctica exclusivamente católica sin respaldo en la tradición cristiana. Sin embargo, el uso de la ceniza como signo de arrepentimiento era común en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos que cometían pecados graves realizaban penitencia pública, vistiendo cilicio y cubriéndose de ceniza como una expresión visible de su arrepentimiento. Con el tiempo, la Iglesia extendió esta práctica a todos los fieles como un recordatorio universal del llamado a la conversión. Otro argumento erróneo es que el miércoles de ceniza fomenta la hipocresía y el orgullo espiritual. Se dice que muchas personas reciben la ceniza solo para que los demás los vean y piensen que son piadosos,
en lugar de hacerlo con verdadera humildad. Aunque es cierto que algunos pueden caer en este error, eso no significa que el rito en sí mismo sea incorrecto. Jesús nos enseñó que lo importante es la actitud del corazón, y que las prácticas externas deben ir acompañadas de una vida coherente con la fe. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. En lugar de criticar la práctica, deberíamos preguntarnos si la vivimos con autenticidad y con un deseo sincero de acercarnos a Dios. Finalmente, algunos argumentan que la ceniza no es necesaria para vivir la fe cristiana y que la conversión puede ocurrir sin estos signos externos. Si bien es cierto que la salvación no depende de un rito en particular, los signos visibles han sido siempre parte del modo en que Dios se comunica con su pueblo. En el libro de Ezequiel, Dios ordena marcar la frente de los fieles como señal de protección y fidelidad, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. La imposición de ceniza en la frente es una forma de expresar externamente una realidad espiritual profunda, la necesidad de arrepentimiento y conversión. El miércoles de ceniza no es un acto vacío, ni una superstición, ni una imposición sin sentido. Es una oportunidad de recordar quiénes somos ante Dios y de renovar nuestro compromiso con la conversión. La ceniza no tiene poder en sí misma, pero nos recuerda que sin Dios no somos nada. La pregunta es, ¿vivimos este día con el significado que realmente tiene, o seguimos aferrándonos a ideas erróneas que nos impiden aprovechar este tiempo de gracia? ¿Cómo vivir correctamente el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza no es un simple día de tradición, ni una fecha más en el calendario litúrgico. Es una oportunidad única para iniciar un camino de conversión real, una puerta que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y a hacer un cambio profundo en nuestra relación con Dios. Sin embargo, para vivirlo de manera auténtica, es necesario comprender su significado y asumirlo con la actitud correcta. Lo primero que debemos hacer es reconocer que este día no se trata solo de recibir la ceniza, sino de iniciar una transformación interior. No es un acto mágico ni un simple rito externo, es un llamado a la conversión. Dios no busca gestos vacíos, sino corazones dispuestos a cambiar. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Yahvé, vuestro Dios, porque es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Joel 2:13. Este versículo nos recuerda que la conversión no consiste en cumplir con rituales externos, sino en permitir que Dios transforme nuestro interior. Para vivir correctamente el miércoles de ceniza, es fundamental acercarse con humildad. La ceniza que recibimos en la frente no es un adorno ni un distintivo de piedad, sino un recordatorio de nuestra fragilidad. En el libro de los Salmos, se expresa claramente, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103:14. Este gesto nos invita a reconocer nuestra pequeñez y nuestra dependencia total de Dios. Este día también es una ocasión para examinar nuestra vida y hacer un acto de arrepentimiento sincero. No basta con sentir remordimiento por nuestros errores, es necesario tomar la decisión de cambiar. En el Evangelio, Jesús nos llama a un arrepentimiento genuino. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17:3. Esto implica reconocer nuestras faltas, pedir perdón a Dios y reparar el daño causado a los demás. El ayuno y la abstinencia son elementos clave del miércoles de ceniza, pero no deben verse como simples normas que hay que cumplir. Su propósito es ayudarnos a desprendernos de lo superfluo para centrarnos en lo esencial. El profeta Isaías nos enseña cuál es el ayuno que realmente agrada a Dios. ¿No será más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Isaías 58:6.
No se trata solo de privarse de comida, sino de renunciar a todo aquello que nos esclaviza espiritualmente, como el egoísmo, la indiferencia y el pecado. La oración debe ocupar un lugar central en este día. No es suficiente asistir a la misa del miércoles de ceniza, es necesario dedicar tiempo a la intimidad con Dios. La oración nos fortalece y nos ayuda a comprender el propósito de la Cuaresma. Jesús nos dio un modelo claro de cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9-10. En este tiempo de gracia, nuestra oración debe estar enfocada en pedirle a Dios que nos ayude a cambiar y a vivir según su voluntad. También es importante recordar que el miércoles de ceniza no es un día de ostentación. Jesús nos advierte contra la tentación de buscar la aprobación de los demás en nuestras prácticas religiosas. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no parezcas a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, 17-18. La ceniza debe ser un signo de conversión, no un medio para aparentar espiritualidad ante los demás. Vivir correctamente el miércoles de ceniza significa asumirlo como el punto de partida de una Cuaresma auténtica. Es un día para detenerse, examinar el corazón y decidir caminar en la dirección correcta. No es solo una fecha más, sino una oportunidad para renovarnos y regresar a Dios con sinceridad. La pregunta es, ¿permitiremos que este día transforme nuestra vida, o lo viviremos como una simple costumbre sin impacto real? Conclusión y llamado a la acción. El miércoles de ceniza es más que una tradición, más que un simple gesto simbólico. Es el inicio de un camino, una invitación a mirar dentro de nuestro corazón y preguntarnos, ¿estoy realmente viviendo mi fe con autenticidad? ¿Estoy dispuesto a cambiar y a acercarme más a Dios? Durante siglos, la Iglesia ha mantenido esta práctica porque entiende que el ser humano necesita signos visibles que le recuerden lo invisible. La ceniza nos habla de nuestra fragilidad, nos llama a la humildad y nos impulsa a la conversión. Pero su verdadero poder no radica en el polvo que se posa en nuestra frente, sino en la transformación que ocurre dentro de nosotros cuando decidimos tomar en serio este tiempo de gracia. Hoy, más que nunca, Dios te llama a regresar a Él con un corazón sincero. No dejes que este día pase sin un cambio real en tu vida. No hagas del miércoles de ceniza un ritual vacío. Que sea, en cambio, el inicio de una Cuaresma diferente, una oportunidad para renovarte y volver a Dios con todo tu ser. Ahora te invito a reflexionar, ¿cómo vas a vivir esta Cuaresma? ¿Seguirás con la misma rutina de siempre o permitirás que Dios transforme tu vida? Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te animo a escribir en los comentarios, renuevo mi corazón para la Pascua. Además, si quieres seguir profundizando en tu fe y prepararte de manera auténtica para la Semana Santa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad, porque quizás, a través de ti, Dios quiere tocar el corazón de otra persona. Este es el momento. La ceniza es solo el inicio. La conversión es el verdadero camino. ¿Estás listo para recorrerlo?